En la primera lectura escuchamos del libro de los Reyes, la historia del profeta Elías. El profeta Elías es uno de los más grandes profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Él predijo que iba a haber una gran sequía, se cumplió aquella sequía y Dios le dice que se vaya a vivir en el desierto, donde está brotando agua, que se vaya a vivir ahí a un lado de aquella agua. Entonces, cuando aquellos se secan, Dios le dice que vaya, lo que escuchamos hoy en el Evangelio, que vaya con esta viuda pobre, que vaya para que la pueda ayudar. Entonces, vemos que esta viuda estaba recogiendo leña para prepararse la última comida, porque después de eso ya no tenía nada que comer. Y está preparándose la última comida para ella y su hijo. Entonces cuando llega el profeta en ese momento, un momento crítico, porque ya después de eso no les iba a quedar nada para comer. Y llega el profeta y le dice, bueno, pues prepara algo primero para mí, y si luego pues van a comer también tú y tu hijo. Pues imagínense si le dice eso a aquella señora que no tiene, que es todo lo que tiene, y aquella mujer pues tiene que hacer una decisión. Ella sabe que Elías es un profeta bien conocido. Entonces dice, porque así dice el Señor, dice el profeta, que aquella bandeja de harina no se terminará, ni la botella de aceite se terminará. Entonces ella tiene que hacer un acto de fe. Vemos un poquito de drama aquí porque pues tiene que decidir esta mujer. Entonces, ¿le hace caso al profeta o no le hace caso? ¿Irá Dios a ser fiel en lo que está diciendo o Dios no será fiel? Y pues vemos lo que hace aquella mujer, cree en lo que le dice el profeta. Y pues da todo lo que tiene, se queda sin nada. La última comida que tenía la pone en las manos de Dios. Se pone completamente en las manos de Dios y vemos que después de eso el milagro ocurre. Aquella bandeja de harina siguió produciendo más harina y la botella de aceite siguió produciendo aceite. Entonces, no se terminó hasta que volvió a llover en aquella región. Es lo que nos dice la primera lectura. Es decir, hay que confiarnos en las manos de Dios. Cuando uno confía y se confía en las manos de Dios, Dios siempre da su bendición. Dios siempre bendice. Pues a veces no sabemos qué hacer, pero hay que confiar en Dios siempre, porque Él está encargado de todo. Y hay que ponernos en las manos de Dios. Dios nunca se olvida de los pequeños, del pobre, del que sufre. Dios siempre está presente y siempre da su bendición. Ese es quien es Dios, un Dios generoso que nunca nos deja. Entonces la invitación es que pongamos en Él nuestra confianza. En el Evangelio encontramos aún más drama todavía, porque vemos a Jesús que está hablando con los escribas. Los escribas eran los estudiosos, estudiaban la Escritura por 40 años, y después de 40 años se les imponían las manos y recibían el Espíritu de Moisés. Y eran los encargados de interpretar la Escritura. Entonces ellos eran los que sabían, los que tenían el conocimiento. Pero las cosas se ponen un poco tensas porque Jesús está enseñando otras cosas diferentes. Va al templo, expulsa a los vendedores del templo, les voltea sus mesas y los corre a todos, a los que estaban vendiendo animales en el templo, los saca con un látigo. Entonces dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Es lo que les dice. Y a los líderes religiosos los llama ladrones, ¿verdad? Porque están robando, explotando a la gente. Es la manera en que Jesús se dirige a ellos. Y entonces cuando Jesús expulsa a toda aquella gente del templo, es cuando deciden los líderes religiosos que tienen que acabar con Jesús. Si no, se les va a acabar el negocio. Les quieren matar a Jesús.
Y pues lo que escuchamos hoy en el Evangelio, Jesús le está advirtiendo a sus discípulos lo que no deben de hacer. No deben ser como los líderes religiosos, no deben ser como los escribas. Y por eso empiezan y dice que a los líderes religiosos les gusta pasear con grandes sotanas, ¿verdad? Para que las vea la gente, para que los admire, para que los alabe, para ser el centro de atención. Y por eso le dice Jesús a sus discípulos, no sean ustedes como ellos. A veces también nos pasa a nosotros que queremos llamar la atención. Bueno, pues tengo que traer marca, tengo que traer esto, lo otro, para poder llamar la atención. Y es lo que llamamos la vanagloria, ¿verdad? Cuando el enfoque es en uno, que todos me vean, me alaben, me saluden. Pues hay que tener cuidado con eso, nos dice Jesús. Y luego dice Jesús que a estos líderes religiosos les gusta sentarse en lugares importantes. Pues en la sinagoga, cuando llegaba un rabí, siempre lo pasaban al centro, el lugar más importante en la sinagoga, y entonces esperaban escuchar una palabra de sabiduría de ellos. Lo ponían en un lugar aparte de la gente. Entonces, el buscar los lugares importantes, también hay que tener cuidado con eso. Tener fama, porque a veces uno se va alimentando más y más y a veces puede caer en cualquier momento. Entonces hay que tener cuidado con buscar el prestigio también. Nos advierte Jesús. Dice, y en los banquetes también les gusta sentarse en los lugares más importantes. Iban y se sentaban a un lado del dueño de la casa, porque eran los líderes religiosos. ¿Y a quién se les servía primero? Pues al dueño de la casa y a los líderes religiosos. Eran los primeros que se les servía. Y con eso se sentaban en un lugar distinto y se separaban de la comunidad, de la gente. Entonces ellos estaban por encima de la gente. Y hay que tener cuidado con eso también. A veces nos podemos sentir nosotros por encima de los demás. Es lo que nos dice Jesús. Hay que tener mucho cuidado, no sentirnos por encima de los demás. Todos somos hermanos y hermanas. Pues debemos de amarnos como hermanos y vernos como hermanos. Y luego también les advierte Jesús que pues tener cuidado de no aparentar ser muy santos, porque a veces el aparentar ser muy santos te puede llevar a manipular a otra gente, y es lo que hacían ellos. Por eso, parecer muy santos, rezaban largas oraciones y luego las viudas les soltaban el dinero, porque parecían muy santos. Entonces le quitaban las posesiones a las viudas. Y las viudas eran las más pobres, de entre las más pobres. ¿Por qué? Porque cuando el esposo moría, los bienes no podían pasar a la esposa, pasaban a los hijos, y si no había hijos a las hijas, y si no había hijas a los parientes, pues la mujer se quedaba sin nada. Dependía completamente de los demás, lo que le dieran los hijos o los parientes. Entonces, por eso Jesús dice, ellos recibirán un castigo muy severo. Hay que tener mucho cuidado de nunca aprovecharnos del pobre, porque eso es una falta muy grave, es lo que nos dice Jesús. Es cuando nosotros le robamos o le quitamos algo a alguien que está necesitado. Nos dice, no debemos de ser así. Le dice a sus discípulos que tengan cuidado con eso. Y cuando está en el templo, Jesús ve que una viuda muy pobre va y pone 2 moneditas de las que menos valían. Va y las pone en la alcancía del templo. La alcancía del templo era como una trompeta, tenía la forma de trompeta hacia arriba, y entonces ahí ponían las monedas. Si las monedas eran más grandes, valían más, entonces hacían más ruido. Por eso en otro pasaje dice Jesús que si das limosna no lo anuncies con trompeta, ¿verdad? Porque pues se oye y es decir, pues mira, di a esto, ayude a aquello, ayude al otro. A veces también es la tentación de anunciarlo, ¿verdad? Hice algo bueno por los demás. Bueno, dice Jesús que hay que tener cuidado con eso. Pues esta señora pone 2 moneditas que no valían mucho, pero ella pone todo lo que tenía para vivir. Y se pone en las manos de Dios.
confía plenamente, lo da todo, como la viuda que escuchamos en la primera lectura. Lo dio todo, lo puso en las manos de Dios. Bueno, esta viuda también pone todo en las manos de Dios y confía en ella, en Dios. Pone su confianza en Dios, porque Dios va a proveer. La Madre Teresa de Calcuta tiene una historia, dice que en una ocasión andaba visitando a los homeless, los vagabundos, y estaba con ellos, lo estaba ayudando, y dice que vino un vagabundo, dice, y me dio 13 rupees, que es la moneda de la India, que vale, son como 25 centavos. Dice, y yo me quedé pensando, no sabía qué hacer. No sabía si decirle que no o aceptarlos. Decía, porque si le decía, si no los aceptaban, pues iba a ofender, pues a dañar sus sentimientos. Y si los aceptaba, yo sabía que le iba a quitar todo lo que tenía para comer. Dice, este hombre se pasó todo el día en el sol y fue todo lo que recibió, 25 centavos. Dice, pero al darlos, dice que cuando fue con ella le dijo, Madre Teresa, dice, yo sé que muchos le ayudan a usted, dice, yo también quiero ayudar. Y esto es todo lo que tengo, se lo doy. Dice, para que pueda ayudar a los demás. Entonces la Madre Teresa decide aceptar aquellas monedas. Aquel hombre se quedó sin comer. Pero dice, nunca había visto una persona tan alegre al dar. Dice, y lo que esta persona dio eran miles y miles, dice, porque lo que cuenta realmente es el amor con que lo damos. Dice, nunca me había sentido tan alegre, ni siquiera cuando recibí el Premio Nobel de la Paz me sentí tan contenta, dice, como cuando vi a este Señor que dio con tanta generosidad. Eso es a lo que nos invita el Señor. Muchas veces nosotros los sacerdotes usamos este pasaje para pedirle a la gente dinero, pero ese no es el sentido del pasaje. El sentido del pasaje, el significado que tiene este pasaje, viene a ser que hay que tener cuidado a quien damos. Siempre hay que dar al necesitado. Esta era una institución corrupta. Y por eso Jesús llama a sus discípulos para que vean. Esta mujer lo dio todo lo que tenía, pero tal vez se lo dio a la institución equivocada. Aquella institución que estaba explotando a la gente. Por eso la Didaché, el primer catecismo que tenemos en la iglesia, dice que siempre hay que dar, ayudar a todos, porque son nuestros hermanos y hermanas, y ser generosos. Dice, pero también dice, hay que sobar el dinero, dice, decidir bien quién realmente lo necesita y luego ayudar. Pues saber a quién damos, saber a quién damos. Y dice, porque también Dios pedirá cuentas a aquellos que piden y que no lo necesitan. Eso es lo que dice la Didaché. Nuestro llamado es a tener un corazón generoso, ponernos en las manos de Dios, confiando siempre en Él, pero siempre responder cuando hay una necesidad, con un corazón alegre, siempre siendo generosos con los demás. Y así sea.